Muy buenas tardes, amigos. Espero que se encuentren bien. Ya este es el segundo video de la brújula del conocimiento espiritual. Espero que se suscriban y le den me gusta, dejen comentarios. Como lo prometido es deuda, en el video anterior dijimos que íbamos a hablar sobre la espiritualidad del hombre. Bueno, aquí estamos con Fernando Noguera que nos va a aclarar qué es la espiritualidad del hombre. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, man. ¿Cómo te encuentras? Y buenas tardes a todos. Muy bien. Aclarar suena demasiado fuerte, ¿no? Porque aquí no se trata de aclarar cualquier cuestión sencilla. Bueno, ¿qué es la espiritualidad del hombre? Perdón. Mira, sobre esto hay demasiados temas. O sea, hay demasiadas hipótesis, demasiadas, explicación sobre el tema de la espiritualidad del hombre. Iríamos, ¿cómo te digo? Como que al principio, de dónde comienza la espiritualidad, de dónde sale, de dónde proviene la espiritualidad del hombre. Sería como más, como más lógico. Y resulta que nosotros los seres humanos somos los únicos que poseemos una dimensión espiritual que nos diferencia de todas las criaturas que existen viviendo sobre la tierra. Con eso te estoy diciendo bastante. O sea, que ningún otro ser viviente tiene espiritualidad. Ninguno. Nosotros somos los que tenemos esa espiritualidad, viene a ser como ese anhelo inherente por investigar lo desconocido y llegar a lo que es más allá de nosotros mismos y creer en alguien superior o en poderes superiores al hombre mismo. Ya eso es una proyección espiritual, o sea, proyectarse a otros niveles. O sea, yo no soy el centro del mundo. De hecho, me acabo. O sea, uno envejece y muere. Claro. Hay más, mucho. Hablar de espiritualidad, estamos hablando del infinito. Entonces, ese es un tema que, imagínate, hablarlo en 4 palabras. Es un tema que obviamente se tendría que dividir, pero podemos conversar sobre algunas, ¿cómo te digo? En específico, pues, sobre la espiritualidad del hombre. Bueno, fíjate ahí, como tú dices, es un tema muy amplio y hay muchas preguntas. Pero hay una que es muy común y yo sé que a algunas personas también se la hacen. ¿Cuáles son las diferencias entre la religión y la espiritualidad? Esa es una buena pregunta. Eso sí es una buena pregunta porque son dos cosas muy distintas. Y han querido que, o sea, la gente ha llegado a creer que viene siendo lo mismo. O que alguien debe ser religioso para ser espiritual, cuestión que es falsa. No necesariamente tiene que pertenecer a una religión para tú desarrollar tu espiritualidad, la que tienes por dentro, con la que tú naces. Ahora, ya a nivel de religión, la espiritualidad se convierte en fe, o mejor dicho, se convierte en creencia, y una vez de creencia se convierte en fe. Y ya se va por una línea. Entonces, esa línea espiritual tuya, esa proyección que tú quieres, ¿cómo te digo? Ese nivel que quieres proyectar espiritualmente va a ir por la línea de la religión que tú profeses o la que tú practiques. Es muy diferente a decir que la persona necesite una religión para ser espiritual, a decir que el hombre es religioso por su espiritualidad. Es distinto. El hombre nació espiritual, fue creado con su capacidad espiritual. Las religiones vinieron después, las creencias vinieron después, las diosificaciones vinieron después, los cultos vinieron después. O sea, lo espiritual no proviene de religión alguna. Tú eres espiritual, ustedes son espirituales, yo soy espiritual.
La cuestión está en que, por eso es que te digo la profundidad del tema, ¿no? La proyección espiritual que cada individuo este, necesita, porque es ¿cómo te digo? Es una necesidad humana, proyectar. Porque siempre, quiera o no, cualquier individuo va a llegar un momento en que va a sentir que él solo no puede, pero hay alguien superior a él que sí puede por él. ¿Tú me entiendes? Llámese Dios, llámese Jesús, llámese Buda, llámese quien se llame. Pero él va a sentir esa necesidad y va a recurrir a algo. Por eso es que de allí parten las religiones, de la espiritualidad del hombre. No las religiones hacen al hombre espiritual. Al contrario, las religiones son dogmáticas y tienen leyes humanas como tal. La espiritualidad no. La espiritualidad es infinita, es natural y está dentro del hombre. Ahora, una pregunta que me causó, hay un tema que me causó mucha inquietud. ¿Cómo una persona se proyecta en lo espiritual? Se proyecta hacia lo espiritual. Otro tema interesante, por eso lo de desglosar el tema es bastante interesante. Mire, este es un tema que sí, o sea, lo estamos tocando hoy, pero se podría tú te podrás imaginar la cantidad de videos que se pueden grabar de este solo tema y no llegamos nunca a ni siquiera a la mitad de lo que significa la espiritualidad del hombre. Claro. Ni a la mitad de este tema. Simple y llanamente son cuestiones que uno las conversa, las comparte y obviamente me encanta que compartan conmigo también su punto de vista, el tuyo, lo de las personas que me escuchan y todo el mundo, porque cada quien tiene un concepto distinto a la espiritualidad. Claro, sí, eso se trata, de que las personas interactúen también con nosotros. Es la idea, porque es la idea de esto, o sea, la idea de lo espiritual es que lo espiritual lo tiene todo ser humano sobre la tierra. Y somos los únicos, porque un perro no es espiritual, un perro no tiene fe. O sea, no, mejor dicho, no tiene esa parte espiritual que le haga tener fe en algo superior a él, porque por instinto le hace caso al amo. Ya no tiene uso de razón. No tiene uso de razón tampoco. Hay muchas cosas ya que no, o sea, se escapan de lo que es la parte espiritual. Pero disculpa que te interrumpa. Estamos claros que los animales tienen esa capacidad de percibir cosas que nosotros no percibimos. Y no es ni siquiera intuitiva. Instintiva. O sea, por instinto tienen esa capacidad. O sea, y de percepción. Ya cuando te hablas de percepción, es de ese carácter. Ahora, también tienen científicamente comprobado otras capacidades que no son de percepción. Por ejemplo, un perro oye, o sea, el sistema auditivo es superior al del ser humano. O sea, en distancia, entre comillas. No vaya a ser que la ciencia después me diga, ¿cómo te vas a comparar tú como un sordo delante de un perro? No, pero está comprobado que un perro oye a kilómetros clarito lo que yo no escucho. Comprobado. Y el olfato de ese animal también, o sea, está muy desarrollado. ¿Sabes? Lo que pasa es que es un perro, no piensa, ni analiza sobre su olfato, ni tampoco analiza sobre su oído, ¿me entiendes? Pero sí reconoce. Claro. Y por allí es que reconoce también comprobado por la ciencia porque el perro ve cómo son las cosas del mundo. Las cosas del mundo son blanco y negro. Está comprobado por la ciencia que nosotros los seres humanos somos los que tenemos una capacidad visual de ver a color, no de que las cosas son a colores. Entre comillas, meter un poquito de la ciencia a la cuestión. Que no ha llegado a lo que es la espiritualidad del hombre. Que ese sería un tema bueno de tocar hoy, Juan. Hablar sobre lo que es o sea, la ciencia y lo espiritual. Sí. Porque ahí chocan. Que a la final van a tener que o sea, sí, tienen que bajar como baja la guardia. Claro, estaremos haciendo más videos, claro. Estaremos tocando todos esos puntos. Pero no nos escapemos del tema. Vamos a lo que es lo espiritual desglosado, como tú me preguntabas tú ahorita. ¿Cómo se proyecta una persona con lo espiritual? Mira, la manera de proyectarse a veces proviene también, depende de donde tú vengas también. ¿Cómo así? Me explico.
Por ejemplo, generalmente en los países asiáticos utilizan mucho lo que es el yoga, ese tipo de prácticas para proyectarse espiritualmente, pero lo toman desde otro punto de vista, o sea, verse hacia ellos mismos. Eso no es espiritualidad. No sé, los asiáticos me irán a decir, compruébenme lo contrario, y yo acepto esa teoría. Porque yo también me puedo, como te digo, hacer un examen retrospectivo de mí mismo, en concentración conmigo mismo, y es de la mente, no de mi espiritualidad. Verme hacia adentro, eso es retrospectivo. Y eso es lo que hacen ellos. Obviamente llegan a un estado que llamamos, como te digo, de concentración tan profunda, y los respeto a todos, o sea, ese tipo de prácticas son muy buenas. Bueno, ¿cómo será? La ciencia médica las recomienda. Lo que es la concentración, lo que es ese tipo de prácticas de relajación, todas esas prácticas que provienen generalmente de Asia. Entonces ellos las toman como su manera de conectarse espiritualmente. Pero conectarse espiritualmente significa conectarse. O sea, si tú agarras un cable y lo enchufas y adquieres energía de allí, obviamente agarras corriente. Estás conectando el cable. Verme hacia adentro, no me estoy conectando espiritualmente. Me estoy conectando con mi yo. Es lo que quiero decir yo con respecto a esa teoría asiática. Me conecto con mi yo, y yo no soy lo espiritual. Tengo capacidad espiritual, y esa es la que debo proyectar hacia lo infinito, por así decirlo, que obviamente no lo vamos a alcanzar, pero sí hay planos paralelos al nuestro, donde nos podemos conectar con entidades de ese plano, que ya son paralelos aquí, pero no están limitados, porque este es un plano tridimensional limitado a lo largo, a lo ancho y a lo alto. Ellos no tienen límites. Y podemos tener conexiones allí y a otros planos más. Son varios planos paralelos que existen para conectarse. Como también esa conexión a lo que llamamos la nada. Ahí llega volviendo un poquito atrás, en esas prácticas asiáticas, del yoga y de esas cuestiones, ellos prácticamente llegan a la nada, pero a la nada de la mente. O sea, en su retrospección, llegan a la nada de la mente. No es que la mente deja de trabajar, la mente nunca deja de trabajar, sino cuando no se mueve. Ni de pensar tampoco, sino que dominan sus pensamientos. Y obviamente al dominar sus pensamientos, los aquietan. Entonces ellos se centran en lo que... O sea, es una manera de que hasta físicamente para el ser humano, hasta curaciones existen de esa manera. O sea, es una manera que yo digo que muy buena, pero no la podemos llamar como proyección espiritual. Porque proyección espiritual significa proyectarse hacia el más allá, no hacia dentro de mí. Ya, pero vuelvo a la pregunta, ¿cómo haría una persona para proyectarse, como tú dices, hacia el más allá? Bueno, primero, bueno, especifícame un poco más o menos como que quieres tú, como a dónde. Porque el más allá, o sea, como te hablé, hay muchos planos, muchos niveles, que aunque paralelos aquí, y dentro de cada plano hay niveles de trascendencia, donde puede ir esa proyección. Porque tú no puedes, o sea, si yo me voy a proyectar al más allá del todo, no tengo un rumbo fijo de proyección. Bueno, o sea, un ejemplo, ¿cómo yo podría conectarme con las entidades? Correcto, vamos a más o menos como a quererte entender y a como ¿cómo te digo? Complementar lo que tú más o menos buscas. Vamos a poner un ejemplo, proyectarse con el plano del muerto, con los muertos, los desencarnados, las personas que desencarnaron de esta vida. Bueno,
ya eso requiere también preparación y práctica, o sea, para el desarrollo. Tanto para proyectarse, como también nosotros por hablar de ese plano, en ese plano precisamente, como para también nosotros como materia. Lo digo porque debo aclarar que yo comencé por el espiritismo hace más de 36, 37 años. Posteriormente, para que sepan un poco más de mí, me inicié en la rama del palo y bueno, me reclamaba mi madre Yemayá, yo soy Oni por la regla de Ocha, y me llevaron a Totanquís en palo, posteriormente me coronaron en San. Entonces, para poder decir lo que voy a decir con respecto, porque ya ese es espiritismo. O sea, nos estamos pasando de la proyección a lo que iba a decir, nos estamos pasando un poquito al espiritismo. Porque así como me puedo comunicar yo con muertos, los muertos no son espíritus, entre comillas, los muertos son almas. Y tengo como, o sea, tengo base, ¿cómo decirlo? Porque el espíritu vuelve a Dios. El espíritu es una energía neutra. Ahora, el alma sí trasciende. Son dos cosas muy diferentes. Ahora, que cada quien tenga su teoría, se la respeta. Y la comparte, porque esa es la idea, compartir. Existe que te proyectes hacia ellos o con ellos, inclusive te comuniques con ellos. Y existe también otra proyección para como materia, ya preparada, obviamente, que por eso es que también hago una acotación aquí, que ahora hay una epidemia de brujos, entre comillas, o que dicen ser brujos, y habría que verlo hasta qué punto están. Ya, o sea, como te digo, han mancillado lo que es la parte de lo que es el espiritismo, por lo menos en este caso venezolano. Es lamentable, de hecho, pero lo sabe todo el mundo. Donde ahí no hay ninguna entidad presente, o sea, ahí no hay ningún muerto. Porque nosotros lo que llamamos vulgarmente plataneros, o plátanos. Pues. No es igual a que ese es otro tipo de proyección, porque es de recepción. O sea, y para eso se necesita preparación, por eso es que te digo, eso no es del libro. Ya la preparación de un individuo para, como materia, porque todo el mundo es materia, a mí me han preguntado, mira, que a mí me dijeron, o me han dicho, ¿no? A mí me dijeron que yo soy materia, y yo digo, tú eres materia, yo soy materia, todo es materia, y todo está compuesto de átomos, y todo, o sea, si tú te vas a la ciencia, lo que pasa es que un término que le dicen materia a aquella persona que está o sea, quieren decir que es la persona que está facultada para recibir equidad. Le dicen una materia. Y resulta que todo es materia. Y todos somos materia. Que unos se desarrollan y otros no. Que unos tardan más en el desarrollo para recibir esas entidades y otros no, es otra cuestión. Pero que obviamente todo pasa por un proceso, porque aunque estén en el plano más inferior los muertos, el plano de los muertos, de los otros planos, ellos son los que están más paralelos a nosotros, de todas maneras están superiores a nosotros, porque no tienen limitaciones. Ellos no se limitan ni al tiempo, ni a la distancia, y mucho menos a este tiempo, que nosotros nos limitamos de 24 horas, ni a la distancia de ver para allá hasta dónde se me termina aquello y hasta dónde se me termina aquello y hasta dónde puedo llegar yo. No, para arriba no puedo volar, ¿verdad? No me puedo volar. Ellos sí. Ellos no tienen límite. Por lo tanto, la energía y el nivel vibratorio de ellos, perdón, es muy superior al nuestro. Y hay que preparar esa materia para eso. Y hay infinidades de cuestiones también que van dentro de esa preparación, porque recuerden que hay entidades, tanto las que llaman, entre comillas, oscuras y de claridad, que no es más que entidades, unas de más trascendencia que otras, porque la luz, ellos todavía andan en búsqueda de la luz, no se le puede decir de luz, o sea, no es la palabra correcta, porque de luz ya vienen siendo espíritus creados. ¿Me entiendes? Espíritu ya creado, hablemos por poner algo, ángeles, que es algo que es cierto y aparece en la Biblia, que se le presentaron a seres humanos en la misma escritura. Esos sí son espíritus luminosos, espíritus de luz, y son espíritus creados. No como en el caso de nosotros, que el espíritu vuelve a Dios porque es transferido, o sea, el aliento de vida que aparece en Génesis.
o la fuerza vital, como lo quieran traducir en el idioma hebreo, en el arameo, en el que sea, significa eso. Y no es más que fuerza en movimiento o fuerza activa. En el mismo vocablo que se utilizó cuando no había nada en la tierra y estaba cubierta con agua y el Espíritu de Dios se movía de un lugar a otro encima de la superficie de las aguas, que eran las que cubrían la tierra. Ese mismo vocablo es el mismo vocablo que se utiliza cuando fue creado el hombre del polvo y se le sopló por sus narices, en el idioma que lo busque. Eso es por si a la mosca hay un teólogo por allí, sepa de qué estamos hablando, él sabe que es así. Entonces no podemos pretender que el espíritu sea eso que vemos, o sea, que tenemos la capacidad de verlo, porque el espíritu, para empezar, es puro, proviene de Dios. El que cree en Dios, ¿no? El que no cree en Dios, le respeto su creencia. Fíjate, ese otro punto que trataremos en otro video sobre la creencia, o sea, el ateísmo y desde ese punto en específico. Ahí algo que me causó mucha intriga, lo que dijiste, es que tú me hablaste de personas que nacen con un don. Sí, continúa. En el tema espiritual a las otras personas que dicen, no, yo soy materia. Mira, ¿Cómo me explicarías tú eso de las personas que nacen con un don? mira, no utilizo mucho la palabra don, porque, o sea, a pesar de que practico distintos cultos, he hecho ciertos estudios, incluyendo el bíblico. O sea, hablar de don es hablar de procedencia de Dios directamente. Obviamente no va a ser para otras cuestiones que no sean la voluntad de Él. Yo llamo a eso con otros términos. Para empezar, vamos a ubicar cada cuestión en su lugar, porque haces una pregunta donde hay ciertos factores que hay que tomar en cuenta. Que ya te dije anteriormente que lo que es, todos somos materia, significa que todos tenemos esa posibilidad de desarrollarnos espiritualmente a nivel de espiritismo. O sea, ahí era donde estamos tocando el tema que deberíamos hablarlo más directamente con el espiritismo, pero vamos a tocarlo allí porque tocamos el plano de los muertos y lo más cercano a los muertos del espiritismo, ¿cierto? Entonces vamos a enfocarnos un poquitico ahí, ¿no? Porque para poder explicar. Si tú eres materia, yo soy materia, como tú te puedes desarrollar primero que yo me desarrollo primero que tú, eso depende, no es por don, no es por don, es por facultad, que es distinto. Tú naces con una facultad no desarrollada, sino con la capacidad de desarrollo más avanzada que la mía, y te desarrollas primero que yo, pero de todas maneras tienes que pasar por un proceso de desarrollo. Esa es la cuestión que yo digo con respecto a cuando hablamos de los, entre comillas, plataneros y bromas, porque no logran desarrollarse y hacen hacerle creer a las personas que están más, porque no se llama tampoco transportarse, distinto a materializar. O sea, cuando yo realizo una misa espiritual, se materializa una entidad en mí. Yo no sé qué está pasando en ese momento. ¿Me entiendes? O sea, tú pierdes como la No, conciencia. yo pierdo hasta la vida, porque no sé nada de mí. Hasta que vuelvo a estar, o sea, llego o sea, no es que llego, porque yo no me voy. Hay gente que dice que el espíritu sale, no. Porque el espíritu sale y el cuerpo muere. Porque no lo va a suplir otro espíritu. Ahí lo que entra es un alma, la cual domina tus 5 sentidos y te neutraliza. Ahí hay materialización, que es distinto a transportarse, como se dice. ¿Quién se transporta? O sea, así como tú y yo, y entonces hay una manera, y esas son proyecciones. La transportación es una proyección. Y captan señales, sí, escuchan, ¿sí? Pueden tener esa facultad de clariaudiencia
un poco abierta y escuchan por esa proyección. Esa es una proyección. Esa es una manera de proyectarse también. O sea, transportarse. Pero para eso también eso es ya práctico. Eso no es así por así. Lo que pasa es que lamentablemente se han perdido muchas de las raíces viejas y están sucediendo cosas que lo que da es tristeza más bien. No, tristeza y pena, o sea, vergüenza, no rabia, porque realmente allá es consecuencia. Así fíjate, ¿no? El tema espiritual es muy, como tú dijiste, es demasiado amplio. Amplio. Y hablando de lo que es el campo espiritual, es infinito. Vuelvo y repito, es infinito. Ni tú, ni yo, ni nadie sobre la tierra lo va a conocer. Por lo menos en este sistema de cosas, o en este plano, no. Ahora quiero preguntar. Por eso es que yo siempre digo, disculpa tu palabra vaya adelante, en las publicaciones pongo, cada vez que voy a poner una publicación por mi página, un momento en el campo espiritual. Y hablo de cualquier tontería. Por eso es que los invito a que vean las tonterías de las cuales hablo, ¿no? Que es muy interesante, porque por lo menos o se ríen, o lloran, o algo tiene que producir la persona, ¿verdad? Es donde yo digo que hablo cualquier tontería, pero en referencia con lo espiritual, sea mágico, sea o sea, eso abarca muchas cosas. El campo espiritual abarca mucho y es tan mucho que es infinito. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Hay algún factor que altere lo espiritual? Chico, opera. ¿En qué sentido? Vamos, ahí donde está la cuestión. Por lo menos una proyección. Sí. Por ejemplo, o sea, cuando yo digo sí es porque hay factores que intervienen en proyecciones espirituales o en sesiones espiritistas, misas espirituales, que no son lo que uno está proyectando. O sea, se atraviesa algo que no debe ser. Y ya estamos hablando de energías o de entidades, una de las dos, en estos casos. Si es una proyección, puede ser una energía, por poner algo que la gente, o sea, que comúnmente nombra, pues, algo malévolo que se atraviesa en algo benévolo que te estás proyectando. Y te nubla los pensamientos en esa cuestión negativa y no deja tu proyección hacia lo que tú andas buscando. Interfiere en esa proyección. De igual manera también hay entidades muy bajas en astral que están en toda sesión y en toda misa espiritual, porque tiene que haber ese equilibrio en cualquier tipo de actividad espiritual. Tiene que estar la de baja trascendencia, la de mediana trascendencia o trascendencia intermedia, y también ahí sí hablamos de almas ya trascendidas, que obviamente están es para proteger, no, santo no va. O sea, en el término de santos, como lo dice a la gente a lo vulgar. Ahora, si hablamos, perdón, de la ocha, porque yo soy ni en la ocha, tampoco podemos decir santo, porque sabemos los que son de la ocha, que son oriches, que los consideramos santos, obviamente, ellos son materialistas. Y también protegen, obviamente, de o sea, un plano ya superior al nuestro. Ahora, cuando me refiero a que tienen que haber los dos tipos, o sea, de entidades allí, es porque tiene que haber ese equilibrio. Y igualmente están los dos tipos de energía. Hay energías más densas que otras, hay energías pesadas, que son, o sea, esas energías de las cuales esas entidades, estamos metiendo un poquito como profundo lo que es el espiritismo, que dijimos que íbamos a tocarlo en otro tema, pero es lo que esas entidades espirituales de baja trascendencia, o esas almas de baja trascendencia, las que comúnmente la gente dice almas en pena, o almas que andan, o sea, sin rumbo fijo, no se han ubicado en su plano, están atrapadas entre lo terreno y lo espiritual, o sea, están entre lo terreno y el plano de los muertos, están ahí, intermedios,
Por eso es que, o sea, se apegan a cuestiones terrenas todavía no se han ubicado. Y es donde, por falta de ubicación y de trascendencia, esas energías densas están así haciendo juego con ellas. Y es donde puede haber o sea, pueden interferir. Y es donde dicen que cayó en trance con una entidad que vamos a sacarle eso y la gente piensa que es un demonio que cargan sin ningún demonio. Ahora, hay otro tipo de espiritualidad. Mira, Y si le existe, ¿en qué consiste? si no conocemos esta, mucho menos conoceremos otro tipo de espiritualidad que haya. Es como si nos podemos hablar de temas bíblicos donde hablamos de que la Biblia habla de los cielos y de los muchos cielos. Si de casualidad estamos viendo esto que llamamos cielo, que tampoco es el cielo espiritual, o sea, el cielo que se refiere a la Biblia. Este es el reflejo, como lo sabe todo el mundo, de las aguas sobre la tierra. O sea, la que está en las 3/4 partes de la tierra es agua y se ve azul del cielo. Si no conocemos ni este, mucho menos vamos a conocer los otros cielos de los cuales habla la Biblia. Pero sí los nombres, ¿no? Tan profundo como infinito. De igual manera es en lo espiritual. Si existe otro campo espiritual, porque el campo espiritual envuelve todo, o sea, mejor dicho, el plano espiritual envuelve todo lo de carácter espiritual. Claro, en clasificación, pero todo allá adentro. O sea, no es terreno, es fuera de aquí. Pero algunos paralelos aquí y otros que no pueden estar paralelos aquí porque la potencia es muy superior a la del ser humano y obviamente nos afectaría. Ahora, para finalizar este video, ¿qué mensaje le dejarías tú a las personas que nos ve, que nos sigue? ¿Qué mensaje le podrías dar a ellos con respecto a lo espiritual? Bueno, mira, en realidad más bien le ofrezco es disculpa por no extender un tema por la amplitud que tiene. Esto, como lo dije anteriormente, vuelvo y repito, es tan amplio como infinito. Entonces, o sea, hubo el compromiso de que el próximo video fuera sobre la espiritualidad del hombre, ¿no? Sí, por eso es que ya la espiritualidad del hombre está explicada de manera sencilla, aunque cada quien tiene su manera de explicarla y cada quien tiene su manera de proyectarla. Porque la cuestión es que en la proyección espiritual no existe la mente, sino que se siente. Eso lo sabe cualquiera de las personas que estén escuchando este video, que en la proyección espiritual se siente la proyección, se percibe, se vive, no se piensa. Ahora, que recoge información es otra cosa. Los que han experimentado esto lo saben a la perfección. Ahora, de dejar algunas palabras, bueno, que mira, vuelvo y repito, este canal está abierto para todo tipo de religión y culto, todo tipo de creencia y todo tipo de cuestión que tenga que ver de carácter espiritual. Por eso se le puso o se le colocó el nombre de la brújula del conocimiento espiritual, no nada más porque tenga ya el grupo creado y obviamente que la página, sino porque se iba a hablar de muchos temas de diferentes ramas espirituales y de diferentes formas, donde personas piensen, ahí es donde está el enriquecimiento del hombre, en que tú pienses distinto a mí, porque de eso que tú piensas yo aprendo, Claro. que ellos piensen distinto a mí, porque yo aprendo de ellos, y yo pienso distinto que ustedes. Ya ustedes sí aprenden de mí o no quieren aprender, pues, igual yo de ustedes, es lo mismo, ¿verdad? Cada quien tiene su libre albedrío y su uso de razón. Porque también las cuestiones tienen que ir de acuerdo a una lógica. Lo que no tiene lógica hay que apartarlo. Lo digo yo siempre. Por eso mi mensaje sería que en lo espiritual, lo que usted vea que está fuera del carril, húyalo. Y se lo digo, o sea, no como consejo, ni como mandato, ni mucho menos, sino como una sugerencia, húyalo.
Es como si mi automóvil no funcionara. O lo arreglo o lo vendo. Pero si veo que no tiene reparación, es no vender. O sea, que cuando uno está en alguna parte y realmente ahí está estancado, no ve, por lo menos en las cuestiones espirituales, en cualquiera de las ramas que sea o creencia o lo que sea, no ve su avance a nivel espiritual, porque hay quienes buscan también, pues, o sea, cultos y creencias pensando en hacerse rico, en pensar en obtener dinero, si se obtiene mediante trabajo y cuestiones, ¿verdad? Pero el que va con esa situación casi nunca desarrolla su potencial espiritual, porque ya hay un ego por dentro de él de antemano, ¿me entiendes? Y su proyección personal, ya no espiritual, va a ser en base a conseguir dinero, como decimos en Venezuela, a costillitas de lo que profesa, por sus creencias. Ahora, cuando se vea algo que está fuera de lo normal, porque si yo le digo algo a uno de mis ahijados y después lo contradigo, tiene razón en parárseme al frente y decirme, mira, padrino, pero ¿qué pasó aquí? Pues, tú me habías dicho que esto es así, así, porque me dice ahora que es todo lo contrario. Yo debo darle una explicación. Y tengo que tener una explicación lógica de paso, lógica y probable, que se la pueda probar. Porque si no se la puedo probar, no tengo por qué ser padrino de nada. ¿Me entiendes? Sí. Entonces la cuestión es esta. El que ande en cualquiera de las ramas espirituales, creencias, fe religiosa, lo que sea, donde vea las cosas que no caminan espiritualmente y no lo conducen espiritualmente a la mejoría, sálgase. Que mire, si es por espiritualidad, usted la tiene. No la tiene la creencia, la fe, ni la iglesia donde usted se encuentra. La espiritualidad es suya. Usted no va a una iglesia porque una iglesia lo trae. Usted no va a un culto de espiritismo o alguna cuestión de la ocha o del palo porque lo alan los muertos, los orichas. No. Usted va porque hay espiritualidad en usted. Y obviamente que esas entidades lo van a ayudar. Lo van a ayudar en su proceso al desarrollo espiritual. Pero sí, las personas que son las encargadas de allí, en todo culto siempre hay superiores y eso tenemos que aceptarlo. Porque nadie se hace a sí mismo. ¿Me entiendes? En nada. Se mejora a sí mismo, sí, pero no se hace a sí mismo. Entonces, si a mí, o sea, entre comillas, tuviera un padrino que lo que me dice no lo practico, ahí ando mal, ¿sí? Ahí ando mal, tendría yo que ver o me aparto de aquí, o veo a ver qué hago, qué está pasando. Si yo tengo una materia mayor, la cual yo veo que no hay ningún tipo de desarrollo espiritual al respecto, ni siquiera personal, pues que no hayan, o sea, ¿cómo te digo? Porque en todo campo espiritual, en toda rama espiritual, tienen que haber valores. Si yo voy a un sitio donde no siembren valores, ese es el sitio equivocado. Porque ahí prácticamente tratamos muy aparte de las personas con entidades. Tienen que existir valores entre las personas, principios. Si no, estoy en el lugar equivocado. Eso es lo que pudiera decir, ¿no? Y que obviamente que tienen una espiritualidad la cual los conduciría mediante, claro, que hay entidades que protegen y guían al sitio adecuado y así podrían desarrollarse espiritualmente. Sí, bueno, les recordamos a todos que no olviden suscribirse, darle me gusta, dejar comentarios, interactuar con nosotros. Y les estaremos subiendo mucho más contenido para aclarar cualquier duda, cualquier inquietud. Bueno, muchas gracias a todos, que Dios los bendiga.